¿Ah? No, sí. ¿Está grabando ya? Bueno, jóvenes, ya se metieron su desayunito de estudiantes de medicina. Miren, continuemos con nuestra exposición de los hechos. Estábamos hablando entonces de la aldosterona. Había un detallito con relación a la aldosterona que quisiera destacar, que es el hecho siguiente. Resulta que normalmente se produce mucho más glucocorticoides que mineralocorticoides. Los receptores estos que se encuentran en las células, y no solamente aquí, pero bueno, aquí en concreto, esos receptores que captan a la aldosterona y se meten al núcleo y hacen lo que hacen, esos receptores no son exclusivos para los mineralocorticoides. La aldosterona es ¿cómo se llama? El prototipo de los mineralocorticoides. No es el único, pero es el prototipo. Entonces, esa aldosterona, que es un mineralocorticoide y que activa los receptores esos receptores son también activados por glucocorticoides. Por ejemplo, el cortisol es un glucocorticoide. O sea, el receptor no hace distinción entre la aldosterona y el cortisol. Pero resulta que el cortisol está en mayores concentraciones que la aldosterona. Entonces, el cortisol es capaz de unirse al receptor. Hay receptores de glucocorticoides y receptores de mineralocorticoides. El cortisol se une a los receptores de glucocorticoides o a los receptores de mineralocorticoides. Si el cortisol se une a donde se une la aldosterona, pues dispara todo el proceso de la aldosterona. Entonces pareciera que existe un hiperaldosteronismo, cuando en realidad no es hiperaldosteronismo. Lo que está ocurriendo es que lo que hay es un exceso tal vez de glucocorticoides y son ellos los que están haciendo el trabajo y dando a entender que es la aldosterona, echándole la culpa a la aldosterona. Y la pobre aldosterona está bien, está normal. Pero son los glucocorticoides que vienen y la suplantan, hacen el trabajo de la aldosterona y acusan a la aldosterona de lo que está ocurriendo. Dice, usted lo ve por ahí, dice, este tipo tiene un hiperaldosteronismo. O sea, se está reteniendo mucho sodio, eso significa que hay mucha aldosterona libre. Y resulta que cuando hace los análisis de aldosterona, no, la aldosterona está normal. Lo que está exageradamente alto son los glucocorticoides. Pero lo que pasa es que los glucocorticoides en realidad pueden ser inactivados. De hecho, en las células estas, en las cuales actúa la aldosterona, existe una enzima que es esta 11-beta hidroxiglucocorticoide deshidrogenasa. Es una deshidrogenasa que agarra el cortisol, lo metaboliza y lo convierte en un producto inactivo, que sería la cortisona. O sea, el cortisol es convertido en cortisona. La cortisona es inactiva, no tiene trabajo. Entonces, en las células estas, para evitar que el cortisol simule la acción de la aldosterona, entonces resulta que cuando entra el cortisol a la célula, es metabolizado por la enzima esta 11-beta deshidrogenasa, hidroxiesteroide, 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. O sea, le quita un hidrógeno al cortisol y lo convierte en cortisona, y así la cortisona no ejerce su efecto. O sea, hay casos en los cuales esa enzima no funciona. Y como no funciona la enzima, entonces el cortisol hace lo que les acabo de decir, suplanta a la aldosterona y produce un hiperaldosteronismo aparente. Es por daño, repito, de la enzima esta, la 11. Bueno, entonces está claro el detallito que les quería nombrar. Eso era que, repito, los receptores de la aldosterona reconocen también a los glucocorticoides. Si los glucocorticoides están presentes, entonces activan todo el sistema como si fueran aldosterona. La célula evita eso porque produce una enzima. Y esa enzima inactiva los glucocorticoides.
Cuando esa enzima se daña, entonces los glucocorticoides hacen de las de ellos y simulan la historia de la aldosterona, creando un hiperaldosteronismo que no existe. Bueno, entonces, en cuanto a la aldosterona misma, la aldosterona puede ser modificada en su liberación. O sea, la aldosterona es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal. Ustedes saben que las suprarrenales tienen una parte que es la médula. En la médula se produce adrenalina y se libera en ciertas condiciones. La adrenalina en la sangre es una hormona. Pero aparte de la médula también está la corteza. En la corteza hay varias capas. La capa más superficial, que es la zona extraglomerular, es la zona productora de aldosterona. Entonces, cuando la aldosterona se activa o se produce o se libera frente a ciertos estímulos. Hay varios estímulos que liberan aldosterona. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de la aldosterona como un factor muy importante en la reabsorción de sodio y en la excreción de sodio. Estamos hablando del sodio. Entonces, tenemos que explorar por qué cipote se produce una activación de la aldosterona o por qué se inhibe la aldosterona, porque de eso se trata lo que estamos comentando. Entonces resulta que la aldosterona, ¿qué pasa? Se produce en la zona glomerular y se libera. Ya vamos a ver cómo se libera. Pero esa liberación de aldosterona entonces tiene una serie de efectos. Uno de esos efectos más importantes, que son los que estamos estudiando ahorita, que es el que estamos estudiando, esos efectos sobre el riñón. Retención de sodio y excreción de potasio. Tiene otros efectos en otros sitios, pero nos interesa este, que es el efecto sobre el riñón. La aldosterona, después de que se excreta, es rápidamente metabolizada. La metaboliza el hígado y la excreta por la bilis o lo pasa a la sangre y el riñón termina botando. Pero repito, ella se libera. ¿Por qué se libera? Hay varios estímulos que pueden producir la liberación de aldosterona. Son 5 estímulos. Uno de los estímulos sería la hormona adenocorticotropina. Ustedes conocen también esos ejes, ¿verdad? Hay una en el hipotálamo, existe un conjunto en el hipotálamo y el hipófisis. Hay una relación entre hipotálamo y hipófisis. Hay una cantidad de hormonas que son liberadas y que tienen efectos sobre otras hormonas, sobre otras glándulas endocrinas. Creo que la tireotropina es una de ellas, se libera arriba y activa sobre el tiroides. Después tiene que si hay muchas hormonas que se liberan que tienen acción. Esta es una de ellas. La aldosterona es producida por acción de la adenocorticotropina, adrenocorticotropina, que es una hormona que se produce en la hipófisis y que es liberada a la circulación y va y actúa en la glándula suprarrenal promoviendo la producción y la liberación de aldosterona. Se llama adenocorticotropina. Ese es un eje. Se llama un eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, en ese eje está también incluida la liberación de adrenalina por la médula. Pero en este momento me interesa destacar la aldosterona. La pregunta que hago en este momento, ¿este mecanismo de ACTH y aldosterona tendrá algo que ver con lo que estamos estudiando? O sea, ¿será que la aldosterona se libera en el caso del control de la secreción de sodio? ¿Será que la hormona adenocorticotropina esa se libera y produce activación de la aldosterona? El hecho es que no. O sea, la adenocorticotropina puede promover la liberación de aldosterona en otras circunstancias. Hay otras circunstancias que controlarían la aldosterona. Pero en las circunstancias que estamos hablando, de por ejemplo incremento de sodio y aumentar excreción o reducción de sodio e inhibir la excreción, en esas circunstancias la aldosterona, la ACTH, que es las siglas de la adenocorticotropina, esa hormona no tiene ningún efecto. O sea, que si vamos a buscar por qué se libera aldosterona cuando el sodio cambia, no podemos atribuirlo a la ACTH. La descartamos. ¿Sí? Estoy describiendo los estímulos que liberan aldosterona. El primero que analicé, la ACTH, estoy diciendo, esa no tiene que ver. La adenocorticotropina no se libera en función del sodio, se libera por otras razones. Y por tanto no tiene ningún efecto sobre la liberación de aldosterona implicada en el control del sodio. Descartado. ¿Está bien? ¿Qué otros estímulos pueden liberar o producir liberación de la aldosterona? La hiponatremia.
Ah, pues por supuesto, si estamos hablando de sodio, pues es lógico que el sodio tenga algún efecto sobre la aldosterona. Pero fíjense ustedes, estoy diciendo que la hiponatremia puede producir liberación de aldosterona. Y como se trata del sodio, uno diría, pues aquí está. Seguro que se produce una hiponatremia y entonces esa hiponatremia, va al descenso en la concentración del sodio, es el que está produciendo los mecanismos de alteración. Pero eso no puede ser, ¿por qué? Porque en realidad nosotros podemos tener con el sodio hiponatremia, es verdad. Y una hiponatremia podría producir una activación de la producción de aldosterona. Y esa activación retendría sodio y se corregiría ¿cómo se llama? La cantidad de sodio en el cuerpo. Sin embargo, en realidad la hiponatremia no es el factor que me está produciendo la liberación de aldosterona en caso del sodio o en todos los casos del sodio. Si hay una hipernatremia, por ejemplo, si hay hipernatremia, ¿se estimularía la liberación de aldosterona? No, o sea, no es la hiponatremia la responsable de lo que estamos estudiando. La hiponatremia, que es uno de los estímulos liberadores de aldosterona, no la consideramos como el factor importante. No es ese. Otro factor que puede producir liberación de aldosterona, la hiperpotasemia. ¿Tiene sentido? La hiperpotasemia, al producir liberación de aldosterona, favorece la excreción de potasio. ¿Sí ven o no? Si hay aldosterona, o sea, cuando hay aldosterona se retiene sodio y se excreta potasio. Es lógico que un incremento en la concentración de potasio, es decir, una hiperpotasemia, produzca liberación de aldosterona. Pero la pregunta es, ¿estamos hablando de sodio o hablando del potasio? Estamos hablando del sodio. Entonces, si estamos hablando del sodio, ¿qué hipótesis tiene importancia en este momento la hiperpotasemia? O sea, ¿será la hiperpotasemia el estímulo que estamos buscando para ver o para explicar la liberación de aldosterona? No, yo no estoy hablando de potasio, estoy hablando de sodio. Aunque hace rato hablé un poco de potasio y me metí con el potasio estando en el sodio. Pero la idea es esa, o sea, no es la hiperpotasemia. Ya llevo tres que están descartados. Y ahora aquí tengo dos que tengo señalados con una flechita roja. Esos dos factores que voy a nombrar sí tienen importancia en los mecanismos que estoy estudiando. Uno de ellos es la angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 es un factor muy importante en la liberación de aldosterona. De hecho, se habla del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los estímulos liberan renina, la renina libera angiotensina y la angiotensina libera aldosterona. Es decir, dentro de los estímulos que estoy analizando, sí tiene que ver con la liberación de aldosterona y ya lo vamos a ver. Ya la liberación, repito, el aumento, cuando aumenta, no, pero aquí está al revés, pero no importa, ¿cómo se llama? El eje renina, angiotensina, aldosterona es uno de los factores importantes en la regulación del sodio. Cuando se incrementa la liberación de angiotensina, se produce una estimulación de la aldosterona. Si aumenta renina, aumenta angiotensina. Si aumenta angiotensina, aumenta la liberación de aldosterona. Y viceversa, ¿no? Cuando baja la angiotensina, baja la aldosterona. Y otro factor que tiene que ver con la liberación de la aldosterona es la atriopeptina, es decir, el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético tiene un efecto en la liberación de aldosterona. Él inhibe la liberación de aldosterona. Búsquenle la relación. ¿La aldosterona qué hace? La aldosterona retiene sodio. ¿Sí? ¿Qué hace el péptido natriurético? El natriurético quiere decir que produce natriuresis, diuresis de sodio. ¿Qué hace el péptido natriurético auricular? Incrementa la expresión de sodio. ¿Sí? Porque es natriurético. ¿Qué hace la aldosterona? Disminuye la expresión de sodio, aumenta la refracción. Entonces, cuando baja el péptido natriurético auricular, se produce un aumento de aldosterona. ¿Sí? Porque la aldosterona tiene como la aldosterona es inhibida por el péptido natriurético. O sea que tenemos dos factores a considerar. La angiotensina, que cuando aumenta la aldosterona. Y el péptido natriurético, que cuando aumenta, disminuye la aldosterona. Porque él bloquea la producción de aldosterona.
Entonces ya ahí tenemos dos mecanismos. Si yo bajo la angiotensina, bajo la aldosterona. Y si subo el péptido, bajo también la aldosterona. O sea, con esos dos mecanismos vamos a ver cómo funciona. Está clara la idea, ¿verdad? De que somos, entonces, repito, son 5 factores. De los 5 factores, ni la ACTH, ni la hiponatremia, ni la hiperpotasemia son importantes para lo que estamos considerando. Solo los que están ahí en rojo resaltados, que son la angiotensina y el péptido natriurético, de la manera en que lo estoy destacando. Esa es la síntesis de lo que acabamos de mostrar. Con respecto al eje renina-angiotensina, si ya ustedes lo saben, yo creo que les hemos dado más vueltas que el chipote. O sea, la liberación de renina produce liberación de la angiotensina 1 del angiotensinógeno, enzima convertidora produce angiotensina. La angiotensina tiene varios efectos. ¿Recuerdan cuando vimos sobre el hipotálamo qué efecto tenía la angiotensina? Aumentaba la sed y producía liberación de hormona arginina o vasopresina, antidiurética. Eso era uno de los efectos. Esos efectos no nos interesan. No estamos por esos efectos de la angiotensina 2, son no relevantes para lo que estamos estudiando. Porque lo que estamos estudiando es su relación con la aldosterona. ¿Sí? Entonces, esa angiotensina 2, aparte de eso, esa angiotensina 2, ella tiene una acción directa también sobre la excreción de sodio, porque la angiotensina 2 promueve la reabsorción de sodio en el tubo proximal. Pero tampoco eso es lo que me interesa en este momento. Porque a mí me interesa es que la angiotensina 2 actúe sobre la suprarrenal y libere aldosterona. Y la aldosterona tenga el efecto ese sobre el sodio, que ya vimos que es lo que hace. ¿Sí? Entonces, el efecto acá es el volumen, cuando baja el volumen circulante, este es un ejemplo, puede ser que suba, puede ser que baje, aquí está con que baja. ¿Qué pasa si baja el volumen circulante efectivo? El volumen circulante efectivo bajo es el que promueve la liberación de renina. ¿De dónde viene la renina? Del aparato juxtaglomerular. Entonces, ¿cómo se libera la renina? Se libera por el volumen circulante efectivo. Cuando el volumen circulante efectivo está bajo, ¿en qué condiciones? Pérdida de líquido, hemorragia, hipotensión arterial. En todas esas circunstancias, el volumen bajo va a activar la producción de renina, modificando la producción de renina por el aparato juxtaglomerular. ¿Sí? Volumen bajo. Ok. Ahora, ese volumen circulatorio bajo, ¿cómo llega a producir una activación? O sea, ¿cómo actúa sobre el aparato juxtaglomerular? ¿Por qué tiene ese efecto? Una cosa es el volumen, pero entonces, ¿por qué ese volumen bajo? ¿Por qué la tensión arterial baja, que es el equivalente? ¿Por qué la tensión arterial baja o por qué el volumen efectivo bajo activan el aparato juxtaglomerular? Hay 3 razones. Primero, fíjense ustedes que el aparato juxtaglomerular está formado, entre otras cosas, por las células granulares, que son las que liberan renina. Esa liberación de renina se puede dar por la mácula densa, lo estudiamos una vez. O sea, que se producía en la autorregulación, se producía la constricción de la arteriola aferente, y en ese proceso también se reducía la producción de renina. Cuando se reduce la cantidad de sodio y cloro que hay acá, la renina aumenta. Cuando la cantidad de sodio y cloro aumenta aquí, la renina baja. Pero entonces lo que quiero que vean es que la producción de renina está bajo el control de la mácula densa, pero también tiene un control nervioso. Estas fibras amarillas que vemos acá son fibras nerviosas simpáticas. Esas fibras nerviosas simpáticas estimulan a las células granulares y ellas secretan renina al sistema circulatorio. Y otro mecanismo que también interviene son unos receptores o varios receptores en el sistema arteriolar, sobre todo en la arteriola aferente. Cuando los receptores esos se activan, se reduce la producción de renina. Cuando se inactivan, cuando están relajados, aumenta la producción de renina. Entonces, ¿cómo actúa el aparato, cómo actúa el volumen bajo sobre el aparato juxtaglomerular? El volumen bajo produce activación de la secreción de aldosterona. De renina. Produce activación de la secreción de renina. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos 3 causas. Primero, la disminución de la presión arterial sistémica. ¿Qué pasa si se reduce la presión arterial sistémica en todo el organismo?
se produce una inactivación de los vasoreceptores. ¿Lo recuerdan? La inactivación de los vasoreceptores me activa la actividad simpática. La actividad simpática tiene un efecto sobre el corazón, sobre los vasos y tal, pero también tiene fibras que les acabo de mostrar que actúan sobre el aparato justaglomerular. Fibras que estimulan la producción de renina por parte de la célula granular. Entonces, en ese caso, cuando baja el volumen sistémico, es decir, cuando baja la presión arterial, los vasoreceptores se inhiben y aumenta la actividad simpática. El aumento de actividad simpática implica entonces un aumento en la producción de renina. ¿Ven? La presión arterial baja tiene como efecto en el riñón la producción de renina. ¿Qué hace la renina? Me va a producir, entre otras cosas, angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina? Entre otras cosas, aparte de la aldosterona, me tiene un efecto sobre la presión arterial porque produce vasoconstricción. ¿Qué le pasa entonces a la presión arterial? La presión arterial sube. Y esta es una de las causas de hipertensión, lo repito, a ver si me lo entienden. O sea, se engaña a veces el riñón creyendo, no es que digo yo que él cree que está baja la presión, sino que existe, cuando existe, por ejemplo, una obstrucción de la arteria renal, arteriosclerosis de la arteria renal, se reduce el flujo al riñón. ¿Entienden ustedes? Se obstruye la arteria renal, entonces le llega poca sangre al riñón. Eso es como si hubiera una hipotensión arterial, pero no hay hipotensión arterial. Lo que pasa es que el flujo de sangre al riñón está disminuido, no está llegando en proporción suficiente, en cantidad suficiente. Entonces eso hace que se libere renina. Y la renina entonces se produce angiotensina y se produce una vasoconstricción y es una de las causas de hipertensión arterial. El riñón está equivocándose en el sentido de interpretar una reducción de flujo como una hipotensión arterial. Y el diseño es que cuando la hipotensión arterial existe, él libera angiotensina. Entonces él libera angiotensina frente a una tensión arterial que es normal. Entonces la sube, la pone más arriba. Entonces por eso es que se utiliza tanto el uso de bloqueadores o de drogas que actúan sobre este sistema. Sistema renina-angiotensina. En cualquier parte, o sea, drogas que actúen bloqueando la producción de renina o bloqueando la producción, los receptores sobre los cuales actúa la angiotensina o alterando la producción de angiotensina. En fin, hay muchos tipos de drogas que se utilizan en ese caso para bajar la presión arterial, porque la mayor parte de las hipertensiones arteriales son de origen nefrogénico y se originan por esa razón, porque se produce un exceso de renina a nivel del riñón y ese exceso es responsable de la producción de angiotensina también aumentada. Entonces repito, si disminuye la presión arterial sistémica, ¿qué ocurre? Si baja la presión sistémica, el riñón responde liberando renina. Ese es un efecto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se da cuenta? Porque la baja de la presión arterial baja la acción del simpático, aumenta la acción del simpático. Si baja la presión arterial, los receptores se inhiben y el simpático se acelera. Y el simpático inerva las células granulares. Activa entonces la liberación de renina. ¿Sí está bien o no? ¿Sí lo ven? Ok. Eso es por un lado. Después, la disminución de la concentración de sodio cloro en la mácula densa. Esto está dentro del mecanismo que estudiamos, de autorregulación. ¿Me entiendes? La cosa es sencilla, la autorregulación. Si aumentas la llegada de sodio cloro a la mácula densa, produces una disminución en la producción de renina. Pero si la cantidad de sodio cloro, de cloruro de sodio que entra a la mácula densa es menor, se libera renina. Esa es más o menos la idea. Hay unos mecanismos ahí que creo que los estudiamos la otra vez. No volver a repetirlo, porque creo que sí repito, pero no tengo la diapositiva ahí para volver a repetir. Pero entonces lo estudiamos en el contexto de la autorregulación. Decíamos, la autorregulación tenía un mecanismo miogénico y un mecanismo que era de la retroalimentación túbulo-glomerular, le llamaban. Y la retroalimentación túbulo-glomerular implicaba que cuando aumentaba la cantidad, aumentaba el volumen de filtración glomerular, aumentaba la reabsorción de sodio cloro en la mácula densa y se producía una constricción de la arteriola aferente. ¿Recuerdan? Y eso entonces reducía el volumen de filtración glomerular. Había un mecanismo de retroalimentación.
Me estás mandando mucho, cierto. ¿Entiendes? Y por supuesto al revés también, si había muy poquito, entonces se producía el fenómeno contrario. Si el volumen... Ahora, eso tenía un efecto sobre la renina, que no destacamos mucho en ese momento, porque estábamos más implicados en lo de la, ¿cómo se llama?, de la autorregulación. Pero sí recuerdo que les destaqué el hecho de que cuando se producía el fenómeno de la autorregulación, al mismo tiempo se disminuía la producción de renina. Mientras más sodio cloro en el sistema, menos renina. Cuando baja sodio cloro, más renina. Entonces, de esa manera, una reducción del volumen circulante se traduce en una disminución del volumen de filtración glomerular, ¿o no? Si se reduce el volumen circulante, se reduce la presión arterial y se reduce el volumen de filtración glomerular. La reducción del volumen de filtración glomerular no vimos que tenía un efecto sobre la excreción de sodio. ¿Qué pasa si se reduce el volumen de filtración glomerular con la excreción de sodio? Disminuye. Y ahí tienes entonces una causa para que el bajo volumen me provoque una reducción también, aparte de todo, una reducción en la concentración en la mácula densa del sodio y del cloro. Lo cual me lleva entonces, reduciendo la cosa, a un incremento en la renina. Esa es más o menos la idea. Es el segundo mecanismo. Y el tercero es la disminución de la presión. La disminución de la presión de perfusión renal tiene unos receptores que no están claramente establecidos. Parece que el riñón mismo detecta esa disminución de la presión de perfusión y entonces promueven la liberación de renina. No está claramente establecido, pero es de esa manera. Entonces, repito, el descenso en el volumen circulante te produce una activación del sistema renina-angiotensina. Y esa activación está determinada por estos tres factores que vamos a ver, que acabamos de estudiar, que acabo de describir, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, ya tenemos claras muchas ideas, vamos a ver ahora qué pasa, cómo es que se produce una modificación en la liberación de aldosterona cuando ocurre lo mismo que vimos hace rato, ingesta de sodio aumentada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando aumenta la ingesta de sodio? Va a ocurrir entonces liberación de aldosterona, a ver los rojitos. Se libera aldosterona y se produce excreción de sodio disminuida. Se reduce la aldosterona. En este caso se reduce, perdón. No significa que aumenta. O sea, cuando aumenta la ingesta de sodio, lo lógico es que se reduzca la producción de aldosterona. Porque la aldosterona retiene sodio. O sea, si tiene sodio, porque estás metiendo el sodio, porque come sodio, y de paso lo retiene, pues la vaina es peor. Entonces, lo lógico, esto es lógico. La lógica es que si tengo más sodio, excrete más sodio. Y para excretar más sodio, no voy a aumentar la aldosterona. Porque si la aumento, lo que hago es que reabsorbo más sodio y disminuyo la excreción. Entonces, la idea es que el incremento en el volumen me produce una reducción de la aldosterona. Y la reducción de la aldosterona me favorece la excreción de sodio. Y de esa manera se resuelve el problema. Pero veamos otra vez. Primero, ingesta de sodio aumentada. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que ya vimos hace un rato. Que aumenta la osmolaridad plasmática. Y si aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué ocurre? Lo que ya vimos. Se dispara el mecanismo de la sed y ingiere más agua. La mayor cantidad de agua ingerida me produce aumento del volumen plasmático. Pero también, por otro lado, se aumenta la secreción de hormona antidiurética. Y eso produce una reducción en la excreción de agua. Sí, una reducción. Aumenta la secreción de hormona, reduce la excreción de agua. Y si se reduce la excreción de agua, aumenta el volumen plasmático. Esto es exactamente lo mismo que analizamos hace rato para el volumen de filtración glomerular. ¿Por qué se disparan los mecanismos que me llevan a un aumento en el volumen de filtración glomerular en caso de que consuma mucho sodio? Porque aumenta el volumen plasmático. ¿Por qué se me disparan los mecanismos que me reducen la aldosterona en caso de que tome mucho sodio? Porque aumenta el volumen plasmático. En ambos casos, el volumen plasmático es el factor importante que se pone en marcha desde el mismo momento en que se produce la ingesta de sodio. Ese volumen no deja que te aumente la concentración de sodio. El volumen ese que aumenta, claro, aumenta porque aumenta la osmolaridad,
Pero inmediatamente se reduce esa osmolaridad al aumentar la cantidad de líquido en herida o disminuir la cantidad de líquido eliminada. Al disminuir la excreción de agua o aumentar la ingestión de agua, llegamos a un aumento del volumen plasmático. Desde aquí en adelante lo que analicemos será para explicar por qué eso produce un incremento o una reducción de la aldosterona. ¿Qué buscamos? Reducir la aldosterona. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar la aldosterona que acabamos de analizar? ¿Cuál? Disminución de la presión arterial, disminución de... No, sí, no, pero no. O sea, para la aldosterona, repito, estamos buscando lo que modifica la aldosterona. No exactamente la renina. Más allá, digo más allá. La angiotensina y el péptido natriurético. O sea, estamos buscando entonces que si queremos modificar la aldosterona, no la podemos modificar ni con la ACTH, ni con la hiponatremia, ni con la hiperpotasemia, sino con, bien sea, la angiotensina 2 o el péptido natriurético. Cada uno de ellos actúa de manera opuesta. La angiotensina libera aldosterona y el péptido natriurético, cuando baja, libera aldosterona. Cuando sube, suprime la liberación de aldosterona. ¿Ven? Estamos buscando los dos factores esos. Decimos que vamos en busca de lo que hace que la aldosterona se modifique. ¿A dónde lo buscamos? Tenemos que buscarlo en la angiotensina y en péptido natriurético. Tenemos que ir para allá. Y de hecho, entonces, aquí está destacado ya, para que ustedes vean. Vamos a ver, acá tenemos la angiotensina 2 plasmática. Y aquí en rojito tenemos el péptido natriurético auricular. Por allá es que nos vamos a ir. Vamos a buscar qué pasa cuando ese volumen plasmático aumenta en el caso de una ingesta exagerada de sodio. Estaríamos esperando entonces que se produjera, bien fuese, una reducción de la aldosterona, o un incremento del péptido natriurético. De la aldosterona no, perdón, una reducción de la angiotensina. Estamos buscando una reducción de la aldosterona. Como la angiotensina estimula la liberación de aldosterona, no podemos esperar un incremento de angiotensina. Tenemos que esperar una reducción de angiotensina. La reducción de angiotensina reduce aldosterona. Y ahí tenemos entonces nuestro candidato para producir modificaciones de aldosterona. Pero también el péptido natriurético, para bajar la aldosterona, el péptido natriurético auricular es relevante, ¿sí o no? Si aumenta el péptido natriurético, tiene que bajar la aldosterona. ¿Ven por dónde vamos? Si estuviéramos buscando lo que pasa cuando hay una dieta hiponatrémica, cuando tenemos poco sodio, sería al revés. Con poco sodio incrementa la angiotensina y sube la aldosterona. ¿Uno tiene mayor porcentaje de acción del otro o el 50-50? No tengo la menor idea de cuál es el porcentaje en el cual participa cada uno. No he visto nunca ningún estudio que muestre que es más importante este que el otro. O sea, solamente se describen que están ahí presentes y que son ellos. Y es en el proceso que hemos venido describiendo. Estamos hablando de aldosterona. BFG ya lo vimos, estamos hablando de aldosterona. Estamos estudiando cómo se modifica la aldosterona. Ya lo vimos antes, ya les dije que se debe esto y esto. Y haciendo la lógica, ¿se deberá a esto? No. A esto no. A esto no. Me quedan dos. Que son angiotensina y péptido natriurético. Ajá, es un exceso de sodio. ¿Qué esperaría? Estoy esperando una disminución de aldosterona. Si espero una disminución de aldosterona, ¿cómo tiene que modificarse la angiotensina? Para abajo. ¿Y cómo tiene que modificarse el péptido natriurético? Para arriba. ¿Ah? Y al revés, si se tratara del fenómeno contrario, de una baja de sodio. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer el análisis para llegar hasta allá. Hasta la angiotensina baja y al péptido natriurético auricular alto. El péptido natriurético auricular alto no tiene problema, porque resulta que ya vimos que se produjo un incremento del volumen plasmático. Si aumenta el volumen plasmático, ya sabemos que se estiran, imagínense ustedes, se estiran más las aurículas, hay más volumen circulante, hay aumento de retorno venoso, llega más sangre al corazón, se extienden o se dilatan mucho más las aurículas.
Y entonces ellas responden liberando péptido natriurético. Ahí tenemos entonces explicado, por un lado, el péptido natriurético. El aumento del volumen plasmático me aumenta el péptido natriurético y él entonces me inhibe la secreción de aldosterona. Secreción de aldosterona baja. Pero yo creo que no tiene mucho rollo. Para aprenderse esto es fácil, se lo aprende de esa manera. ¿Cómo aumenta el volumen plasmático? Y el volumen aumenta y hasta qué busco. Y ahí lo tiene más o menos fácilmente identificable cada cosa. En el cuadro se que parece un enredo, pero no lo es tanto. Seguimos aquí, fíjense, con la estimulación de los vasoreceptores. El volumen plasmático aumentado me estimula entonces los vasoreceptores. Aquí incluso les tengo recordado cuáles son los factores que están en rojito, los factores que van a modificar la aldosterona, para que me descarten la concentración plasmática del sodio, la de potasio y la CTH, y se queden con las dos en rojo, que están una aquí y la otra aquí. Ahí está el mecanismo, llegan fácil hasta allá. Ok, la estimulación de los vasoreceptores, ¿qué efecto va a tener? Me va a disminuir el tono simpático, ¿sí o no? Recuerden, hipertensión, mucho volumen, simpático para abajo. Reduce entonces el tono simpático renal. ¿Qué pasa con una reducción del tono simpático renal? O sea, una reducción del tono simpático renal se manifiesta principalmente en una dilatación de la arteriola aferente. La inervación simpática actúa principalmente en la arteriola aferente, también en la eferente, pero principalmente en la aferente, que dilata la arteriola aferente. ¿Qué pasa si se dilata la arteriola aferente? Aumenta la presión de perfusión renal. ¿Qué pasa si aumenta la presión de perfusión renal? Con respecto a lo que acabamos de analizar, es decir, la angiotensina, el eje renina-angiotensina. El aumento en la presión de perfusión me está produciendo una reducción en el sistema renina-angiotensina. Recuerden que el sistema renina-angiotensina se activa frente a una reducción de perfusión renal, frente a una reducción de volumen, frente a una reducción de presión arterial. Aquí estamos en el fenómeno contrario. Si se produce un incremento en el volumen circulante, en el volumen de líquido, entonces eso me va a producir una reducción de la secreción de renina. Y la reducción en la secreción de renina me lleva a una reducción en la secreción, en la producción de angiotensina. Ya ustedes conocen todo el mecanismo. Y eso se traduce en una reducción en la secreción de aldosterona. ¿Ven? Yo creo que ya queda clara desde el punto de vista lógico cuál es el asunto. Aldosterona, lo recuerdan ustedes, la aldosterona, pues si no se acuerdan del cuadrito, pero la aldosterona estaba modificada por la angiotensina y el péptido natriurético. ¿Cómo será que se produce eso? La angiotensina tiene que bajar, piensa uno, ¿no? Tiene que bajar la angiotensina, porque estamos viendo que vamos a reducir la aldosterona. La angiotensina tiene que bajar. ¿Y por qué baja? Bueno, está claro ahí que baja por el aumento del volumen plasmático, la disminución del tono simpático renal, la dilatación de la arteriola aferente y la presión de perfusión renal aumentada produce una reducción de la renina y produce disminución de la angiotensina. ¿Está bien la idea? ¿Qué hace? Todas esas cosas reducen la secreción de aldosterona. ¿Qué hace la reducción de la secreción de aldosterona? Pues baja la aldosterona plasmática, por supuesto. No tiene mucho rollo. Pero eso entonces implica que se reduce la reabsorción de sodio. Porque la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio. Si hay menos aldosterona, pues se reabsorbe menos sodio. Si se reabsorbe menos sodio, se excreta más sodio. Más sodio. No más sodio. Sodio que viene a secretarse por otro lado. Bueno, está claro entonces de la ingesta de sodio aumentada a la aldosterona y a la excreción de sodio. Entonces que no hay mucho problema. El problemita tal vez puede estar aquí esto del tercer factor. Porque resulta que el llamado tercer factor, que uno dice si el primer factor es volumen de filtración glomerular y el segundo factor es la aldosterona, el tercer factor debería ser algo así parecido. Y resulta que el tercer factor entonces no enreda porque tiene en realidad una serie de componentes. Es decir, prácticamente recoge a todo aquello que tenga efecto sobre la secreción renal, sobre la excreción renal y que no se pueda explicar
por el volumen de filtración glomerular o por la aldosterona. Entonces se lista lo siguiente: el sistema nervioso simpático. Pero el sistema nervioso simpático ya vimos que tenía efectos sobre la aldosterona y sobre el volumen de filtración glomerular. Y vamos acá, por ejemplo, el volumen de filtración glomerular, cuando vimos la primera acá, ¿no? Aquí, no. Aquí, volumen de osmolaridad, esto es volumen de filtración glomerular. Aquí teníamos el tono simpático renal, ¿lo vieron? Pero estaba considerando el tono simpático renal de acuerdo con su efecto sobre el volumen de filtración glomerular. ¿Lo ven? Pero hay otro efecto aparte de este. Y cuando nos vamos a la aldosterona, acá lo que acabamos de ver, resulta que también tenemos al tono simpático renal. Pero lo estamos viendo en el contexto de la aldosterona. Entonces resulta que cuando no está en el contexto ni del BFG ni de la aldosterona, de todas maneras el sistema nervioso simpático que llega al riñón tiene un efecto sobre la reabsorción de sodio y sobre la excreción de sodio. ¿Por qué? Primero porque él inerva al tubo contorneado proximal y estimula en el tubo contorneado proximal la reabsorción de sodio. Es decir, un aumento en el tono simpático renal me lleva a una reabsorción de sodio aumentada. No solo por el efecto con la aldosterona, o no solo por el efecto del volumen de filtración glomerular, sino porque él mismo actúa sobre el túbulo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal tiene una inervación simpática. Y esa inervación allí no es que produce constricción ni produce esto. Él lo que hace es, esa inervación simpática, lo que hace es que estimula la reabsorción de sodio, estimulando sobre todo al intercambiador ese sodio-hidrógeno que está en el tubo proximal. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un efecto sobre la reabsorción de sodio que es independiente del volumen de filtración e independiente de la aldosterona. Una acción del simpático sobre la reabsorción de sodio en el tubo contorneado proximal. ¿Ven ustedes? Que por eso lo estamos poniendo aparte, forma parte de un tercer factor, es un tercer conjunto de factores. Los más importantes son el BFG y la aldosterona, pero no podemos descartar esto que estoy describiendo. El primero, el sistema nervioso simpático, ya lo describí. Después la angiotensina 2. Sí, pero bueno, no acabamos de hablar de la angiotensina 2 con relación con la aldosterona. Sí, pero la angiotensina 2 no se limita a estimular la producción de aldosterona. La angiotensina 2 tiene otros efectos distintos al de la aldosterona que también inciden sobre el manejo que tiene el riñón del sodio. ¿Qué es lo que hace? Que la angiotensina 2, al igual que el sistema simpático, tiene también sus receptores en el tubo proximal para promover la reabsorción de sodio. Es decir, el sistema nervioso simpático actúa en el tubo proximal y promueve reabsorción de sodio. La angiotensina 2 también actúa en el tubo proximal y promueve también la reabsorción de sodio. Es tan curioso esto, siempre que uno dice, cuando estudia, por ejemplo, está estudiando un neurotransmisor, que dice que hay una vía del neurotransmisor que libera dopamina en tal sitio. Y resulta que hay otro bojote de vía por otro lado que también libera dopamina. O sea que la dopamina que estaba aquí concentrada, no, o sea, te parece que actúa en otros sitios también. ¿Me entiendes? O sea, lo mismo pasa con esto. La renina, clásicamente, usted la tiene identificada como producida por el aparato yuxtaglomerular. Eso es lo que hablamos ahorita. Eso fue lo primero que se descubrió y es lo más importante. Pero resulta que incluso dentro de los túbulos proximales, miren lo que les estoy diciendo, eso parece raro, los mismos túbulos contorneados proximales tienen la capacidad de producir renina y tienen la enzima convertidora y producen angiotensina. O sea que no es solamente la angiotensina que se libera con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino que hay un sistemita de renina chiquitico tal vez para los tubulitos que producen renina y ahí sale angiotensina, y la angiotensina ejerce su efecto sobre el tubo, las células de ese tubo, promoviendo la reabsorción de sodio. Entonces, repito, sistema nervioso simpático promueve reabsorción de sodio directo, tubo contorneado proximal, independiente de BFG y aldosterona. La angiotensina, que tan implicada está con la aldosterona, tiene también un efecto aparte de la aldosterona.
porque favorece también, como el sistema simpático, la reabsorción de sodio en el tubo contorneado proximal. Un tercer factor es el péptido natriurético, auricular. El péptido natriurético auricular, que tiene un efecto resaltante inhibiendo la aldosterona, no solamente inhibe la aldosterona o antagoniza la aldosterona, sino que él tiene un efecto también activando, reduciendo la actividad de los canales esos que reabsorben sodio en el tubo distal. Y entonces el sodio se escapa, no se reabsorbe. ¿Ven ustedes la idea? El péptido natriurético está involucrado con la aldosterona, no hay problema. Pero aparte de eso, el péptido natriurético tiene un efecto también inhibiendo las acciones de los canales, o sea, actúa sobre los canales. Entonces los canales esos se inhiben con el péptido natriurético y no se reabsorbe sodio. ¿Tiene que ver esto con la aldosterona? No, es una acción distinta. Es una acción distinta. Él tiene una acción, el péptido natriurético, en la glándula que produce aldosterona. ¿Sí me entienden? El péptido natriurético en la glándula inhibe la secreción de aldosterona. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Cómo actúa el péptido natriurético sobre la aldosterona? En la glándula suprarrenal. Ese péptido actúa sobre las células que producen aldosterona y las inhibe. Allá. Pero aquí, es decir, cuando digo aquí, es aquí, en el túbulo, en los riñones, ¿verdad? En esos riñones el péptido natriurético auricular tiene un efecto distinto al de su efecto sobre la aldosterona. Está ahí actuando con la aldosterona hace lo suyo y él hace lo de él. ¿Y qué es lo de él? Él inhibe los canales del sodio esos que están ahí. Se reabsorbe menos sodio, y si se reabsorbe menos sodio, ¿qué le pasa al sodio? Se orina. A eso es a lo que se le llama natriuresis. Por eso el bicho se llama péptido natriurético. Es natriurético por donde se le mire, por delante y por detrás. Natriurético porque inhibe a la aldosterona, que es rescatadora de sodio. Entonces produce natriuresis por ese lado, pero es una natriuresis que no tiene que ver con una acción natriurética directa, sino a través de la acción sobre la aldosterona. Y además entonces ejerce un efecto natriurético allá abajo, que no tiene que ver con la aldosterona, aunque esté actuando y trabajando al lado de ella. Ella haciendo lo de él, de lo de ella, y él lo de él. Ella tratando de activar los canales y él tratando de inactivarlos. Con el objeto de que se orine más sodio y se pierda sodio. Sería una tendencia. Entonces, eso no tiene ya ningún problema, ¿verdad? Yo creo que se entiende bien. El tercer factor que tiene efecto en la secreción de sodio, en la reabsorción de secreción, no hay secreción de sodio, en la reabsorción de sodio y en la excreción de sodio. Tercer factor, sin activar BFG ni aldosterona, nada que ver con eso. Aparte, sistema nervioso, simpático, angiotensina y péptido natriurético. Acciones distintas hasta las que ahora hemos descrito. Y después tenemos algo que también es un poquito más complicado, a ver si lo entiendo, aunque no es tanto, yo creo que si ya esto se lo expliqué antes. Tiene relación con los cambios en la presión efectiva para la reabsorción de líquidos en los capilares peritubulares. Fíjense que no estoy hablando de los capilares glomerulares. En los capilares glomerulares ustedes saben que existen unas fuerzas y unas condiciones que permiten la filtración del líquido, ¿sí? Y hay una presión efectiva que depende de la presión hidrostática, la presión de las proteínas y todo eso que vimos. Pero también vimos que a nivel del capilar peritubular se produce la recolección de lo que se está sacando de los túbulos. Los túbulos sacan al intersticio y los capilares eso tienen que llevarse lo que los tubos están sacando del intersticio, ¿sí? Serían los capilares peritubulares. En los capilares peritubulares, las relaciones de presión y de presión efectiva, en este caso ya no es presión efectiva de filtración, porque no se produce filtración, se produce más bien reabsorción, ¿recuerdan? La filtración se produce en los capilares glomerulares, pero aquí en los peritubulares estamos recogiendo. Allá estábamos filtrando para que se produjera el procesamiento renal, pero aquí estamos recogiendo el resultado de ese procesamiento. El tubo saca y mete al intersticio, él saca, pero que se encarguen los otros, dice que se encargue alguien ahí de llevarse eso, porque si no se lo lleva se va a acumular ahí. Además, el objetivo es sacarlo para llevarlo al cuerpo,
recuperarlo para el cuerpo. Entonces, ¿quién hace eso? Los capilares peritubulares. ¿Cómo hacen eso? Pues entonces hay una fuerza que están determinando el movimiento del líquido del intersticio al capilar. Entonces veíamos que, por ejemplo, al principio acá, los capilares salen, la arteriola diferente, sale, se capilariza y aquí hay una fuerza. Tienes una fuerza de presión hidrostática. La presión hidrostática se está oponiendo a la reabsorción en este caso. En el capilar glomerular, la presión hidrostática del capilar favorecía la salida del líquido. En este caso, la presión del capilar debe no favorecer la salida del líquido. Favorece la salida del líquido, pero debe ser suficientemente baja para que el líquido entre. ¿Y cómo va a entrar el líquido? Porque se modificó la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Cómo está la concentración de proteínas plasmáticas en la sangre que sale del capilar glomerular con respecto a la sangre que entra al glomérulo? Tiene que estar más concentrada. ¿Por qué está más concentrada? Porque perdió una fracción de líquido, el plasma. Perdió una fracción importante, el 20%. Es decir, las proteínas plasmáticas están incrementadas en su concentración aproximadamente en un 20%. Y por tanto, la presión oncótica en el interior del capilar es mayor. ¿Para qué sirve esa presión oncótica mayor dentro del capilar peritubular? Es una fuerza de absorción de líquido. ¿Entiendes? Esa fuerza favorece el ingreso de líquido al tubo, al vaso. Mientras que la presión capilar favorece la salida del líquido. La presión capilar saca la hidrostática, saca. La presión oncótica mete. Y la diferencia entre la fuerza de entrada y la fuerza de salida es la que me da la presión efectiva. ¿Sí? Entonces resulta que acá tenemos una presión en el capilar hidrostática de 20 y la presión por fuera es de 8, la presión en el intersticio. ¿Cuál es el gradiente de presión hidrostática para salir? 20 menos 8. ¿Sí o no? Eso me da 12, es decir, aquí hay una presión capilar al principio de 12 milímetros de mercurio que me saca. Pero hay una presión que entra, que es la presión oncótica. La presión oncótica es 6 afuera y 35 adentro. El gradiente, la diferencia entre los dos me da 29, ¿sí o sí? Entonces tengo una fuerza de succión, vamos a decirlo, de entrada, que es mayor que la fuerza de filtración, que la fuerza de salida. ¿Es así o no es así? Sería, ¿cuánto fue que calculé aquí? 20 menos 8, 12. Sería 12 que saca y la diferencia es 29. Sí, 35 menos 6, 29. O sea, tiene 12 que saca y 29 que mete. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? 17. ¿Sí me entiendes lo que estoy haciendo? El cálculo que estoy haciendo. Estoy buscando la presión, qué está ocurriendo con las presiones. Entonces me estoy dando cuenta de que tengo una fuerza que saca con una presión de 12 y tengo una fuerza que mete con una presión de 29. De 29. 29 para entrar menos 12 para salir me da una presión efectiva de 17. De 17 para meter. ¿Entiendes? Entonces hay 17 milímetros de mercurio que me permiten meter el líquido desde el intersticio hasta los capilares. ¿Se me entiende eso? Entonces son dos fuerzas que tengo que considerar cuando hablamos de otro de los últimos dos factores que me falta por considerar con respecto al tercer factor. Los últimos dos factores de los 5 que corresponden al tercero. Más o menos la idea. Bueno, entonces resulta que aquí tengo que uno de ellos es concentración de las proteínas plasmáticas. Concentración de las proteínas plasmáticas en el líquido este. Tengo que considerarlo, ya lo vamos a considerar más adelante. Pero entonces ocurre que se disminuye. Si disminuye, en el caso de las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Si disminuye la concentración de proteínas plasmáticas, baja la presión oncótica y baja por tanto la reabsorción de las cosas del tisio, ¿sí? En cambio, si sube la presión oncótica, entonces tenemos que se aumenta el ingreso de las cosas al capilar. Es decir, aumenta la captación, vamos a decirlo así, de lo que está en el intersticio.
Eso es importante porque eso determina lo que está saliendo también del tubo. Si eso se acumula ahí, se me opone a que siga saliendo. Entonces, si sale más rápido a través de los capilares, también sale entonces más fácil desde el tubo hacia el intersticio. Si el intersticio pasa con facilidad y rápidamente al capilar peritubular, eso facilita también la salida de la luz al intersticio. Porque es luz, intersticio, intersticio capilar. Intersticio, estoy dando la secuencia, no estoy diciendo intersticio capilar, sino del intersticio al capilar. Bueno, y eso sería entonces los cambios de las proteínas plasmáticas son importantes. Vamos a ver si producen cambios, vamos a ver qué pasa con los cambios de las proteínas plasmáticas. Pero también los cambios en la presión hidrostática capilar peritubular. Por supuesto, si aumenta la presión hidrostática en el capilar peritubular, se reduce la reabsorción. No es una fuerza que se opone. Y si baja la presión hidrostática en el capilar, se facilita la reabsorción. La reabsorción de lo que ya se reabsorbió, digo yo, por eso facilita entonces la salida del túbulo hacia el intersticio. Esto es del intersticio al túbulo, pero del intersticio al túbulo aumentado implica que del túbulo al intersticio también. Del intersticio al capilar, perdón, del intersticio al capilar aumentado implica que también está aumentado del túbulo al intersticio. Facilita el proceso de reabsorción. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a analizar. Aquí yo creo que ya lo expliqué, ¿verdad? Eso basta con ese análisis que hicimos. Sabemos entonces qué pasa con la presión hidrostática y qué pasaría con la presión hidrostática. Puede subir y bajar, cualquiera de ellas. Vamos entonces a analizar aquí aquí está en este gráfico, lo tengo identificado con numeritos. 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden a la lista que tengo acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a analizar lo que ocurre y cuál es entonces el componente. Así como hicimos con el BFG y la aldosterona, vamos a hacer un análisis ahora del tercer factor, viendo en dónde interviene cada componente de ese tercer factor. ¿Sí va bien? ¿Va bien o no? ¿Va bien? Okay. Bueno, empezamos de nuevo con el mismo rollo. Empezamos que tenemos una gran ingesta de sodio. Eso me va a llevar entonces a una excreción de sodio aumentada, ahora por el tercer factor. Ya no es el BFG, ya no es la aldosterona. Son simplemente unos factores que van a producir modificaciones en la reabsorción de sodio, lo cual me va a modificar entonces la excreción de sodio. Entonces, repito, volvemos de nuevo. Gran ingesta de sodio, osmolaridad de plasma aumentada. Eso dispara el mecanismo de la sed, aumenta la ingesta de agua. Dispara la secreción de hormona antidiurética, se reduce la excreción de agua. Y todo eso me aumenta el volumen plasmático. Volvemos a llegar al mismo sitio. Es el volumen plasmático el que me está haciendo el efecto, que me está, en todos los casos, me está produciendo las respuestas que necesitamos. O sea, a través del mecanismo de la sed y a través del mecanismo de la hormona antidiurética, estoy creando el factor que en realidad me va a promover todo lo demás. ¿Ese factor cuál es? El volumen plasmático. En los tres casos, siempre que se produzca una activación en los procesos de reabsorción o de excreción de sodio, están implicados, entonces en este momento están implicadas una serie de factores. Siempre que se produzca esos factores me van a terminar cambiando el volumen plasmático. ¿Cuál es el factor común en todos esos casos? Que si la BFG, que si la aldosterona, que si el tercer, ¿cuál es el factor común? Todos convergen en un volumen plasmático modificado. Aumentado para este caso de ingesta aumentada de sodio. Pero cuando ustedes pueden analizarlo el otro. Es decir, exactamente, no es exacto, no es lo mismo, el esquema, pero al revés. Entonces no es igual. O sea, digo yo, es igual, los factores están implicados igualitos, solo que de manera opuesta a todo. ¿Por qué? Porque se va a producir más bien es un volumen plasmático reducido. Entonces la reducción del volumen plasmático usted la puede analizar en todo caso. Si aquí aumentaba en el otro caso, aquí tiene que bajar. Si aquí bajaba, aquí tiene que subir. Ahí puede usted hacer el análisis del otro componente del control. El control no es solamente para si sube el sodio. El control también es para si baja el sodio. Si sube el sodio hay que eliminar más sodio, pero si baja el sodio hay que retener sodio. Entonces usted puede volver y estudiar y decir que vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si baja el sodio? Usted empieza a hacer todo su análisis igualito, pero al revés.
Entonces no es igualito. Es al revés. Bueno, veamos acá. Estamos acá en el volumen plasmático. ¿Okay? ¿Qué pasa con el volumen plasmático con respecto al péptido natriurético auricular? Dijimos que ya, recuerden que ya vimos, ahorita vamos a verlo más bien en orden. El primer elemento que consideramos fue el sistema nervioso simpático. El segundo fue la angiotensina, ¿no fue? Y el tercero fue el péptido natriurético. El cuarto, la presión hidrostática, y el quinto, la presión oncótica, o al revés, no importa. Son 5 factores. Vamos a ver, analizarlos en orden. Voy a llegar primero al 1. El 1 está en este momento, aquí, ¿sí? ¿Cuál es el 1? Sistema nervioso simpático. ¿Sí o sí? ¿Es claro? Ok, aumentó el volumen plasmático. Si aumenta el volumen plasmático, aumenta la estimulación de los vasoreceptores. Eso es un orden lógico, así es fácil. Que yo creo que no es muy complicado. Uno se dice, ay, no está enredado, se monta flechas. Es en realidad sencillo, o sea, en realidad no es complicado. Entonces, volumen plasmático aumentado. ¿Qué pasa si el volumen plasmático está aumentado? Recuerden, si el sistema simpático son vasoreceptores. Resulta que si el volumen plasmático está aumentado, se activaron los vasoreceptores. Pero la activación de los vasoreceptores, recuerden, sistema simpático inactivo, o sea, reduce su actividad. Entonces, baja la actividad del tono simpático renal. Ese es el primer punto. Pero antes vimos esos descensos del tono simpático en relación con el BFG y la aldosterona. Ahora tenemos que buscar un camino distinto. Ya no es que si voy a activar el BFG o disminuirlo o lo que fuera, sino que el camino nos va por acá. Resulta que el tono simpático renal disminuido me produce una disminución de la reabsorción renal en el tubo contorneado proximal. ¿De acuerdo que acabamos de ver? Que el simpático favorecía la reabsorción a nivel del tubo proximal. Pues si el simpático está inactivo, ¿cómo está entonces la reabsorción en el tubo contorneado proximal? Disminuida. ¿Sí o sí? Y si está disminuida, aquí me faltó ponerle la flechita, no lo tiene, pero la puedo poner acá, no tengo negro. Ajá. Sí, la flechita, aquí no está la flechita puesta, porque es que para que yo, como para no partir y no dañar la cosa, no se la puse. Y ahora la pongo y me va a quedar más feo, pero no importa. Reabsorción de sodio en el tubo lo controlado proximal disminuida. ¿Cómo actúa eso sobre esto? Produce una excreción de sodio aumentada. Si disminuyo la reabsorción, aumento la excreción. Es que esa es muy no me la pongo, ustedes se la ponen ahí. Pónganla en la cabeza. La diapositiva. Entonces ya vimos el primer factor del tercer factor. Sistema simpático. ¿Por qué? Se modifica, aumenta el volumen, aumenta la actividad de los vasoreceptores, baja la actividad del sistema simpático y baja entonces en la activación del simpático sobre la reconexión o reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Estamos listos con el 1? Lo dejamos allá, fuera. Sigamos con el 2. Vamos a ver aquí está el 2. ¿Cuál era el segundo? ¿El 2 qué es? La angiotensina, ¿no era? Que vamos a ver qué pasa con la angiotensina. Aquí está. El volumen plasmático alto. ¿Qué le hace a la angiotensina 2? La baja, ¿no? Recuerden que la angiotensina subía cuando el volumen plasmático era bajo. Si el volumen plasmático está alto, la angiotensina baja. Y si la angiotensina baja, ¿qué pasa con la reducción en el tubo proximal? Se reduce. Al igual, o sea, recuerden que angiotensina y el sistema simpático están van en el mismo sentido. En ambos casos se produce reducción del simpático y reducción de la angiotensina. Lo cual implica reducción de la reabsorción de sodio porque los dos afectan la reabsorción estimulando. Si quito el simpático, si inactivo el simpático y disminuyo la angiotensina, entonces se me produce una disminución de la reabsorción de sodio y por tanto una excreción aumentada. Ya llevamos 2 componentes listos. ¿Cuál es el tercero? El péptido natriurético auricular. Aquí está, el tercero. PNA. Si aumenta el volumen del plasmático, el péptido aumenta, porque se aspiran las aurículas, se libera más péptido y la liberación de más péptido produce una disminución de la reabsorción de sodio en el conducto colector, en el sistema distal,
que implica conducto colector y también un pedacito de conector y esto más o menos. Conducto colector, dejémoslo ahí, conducto colector. ¿Y qué? ¿Por acción por la aldosterona? No, acción directa. El péptido natriurético allá inhibe los canales de sodio, eso, los modifica en su actividad. Se recoge menos sodio y entonces se excreta sodio, que está aumenta la excreción de sodio. Tenemos listo entonces 3 factores del tercer factor. Faltan 2 factores. Aquí tenemos el 4, vamos a ver el 4. El 4 dijimos que era la presión oncótica capilar peritubular. Analicemos qué pasa. Si aumenta el volumen plasmático, ¿qué aumenta con la presión oncótica de las proteínas? Si aumenta el volumen plasmático, ¿qué le pasa a las proteínas del plasma? Se diluye, o sea, se diluyen. Y si se diluyen, disminuye la presión oncótica. ¿Sí? Si disminuye la presión oncótica, en los capilares peritubulares, ¿qué ocurre? Disminuye la presión de succión. Es decir, se saca menos líquido. Eso implica que se disminuye la reabsorción. Y si disminuye la reabsorción, pues aumenta la excreción. Es lo que está mostrado acá. Presión oncótica plasmática baja, presión oncótica capilar peritubular baja también. Y presión oncótica pericapular baja, disminuye la reabsorción del líquido hacia el espacio o del espacio peritubular, y eso produce también, produce un incremento de la presión hidrostática del espacio intracelular lateral. Sí, exacto. Si se reabsorbe menos, se acumula, aumenta la presión hidrostática del capilar, por fuera del capilar, y eso produce una reducción de la reabsorción de sodio. Es decir, en el caso de la presión oncótica disminuida, tú vas a tener dificultad para sacar el líquido que está en el intersticio, porque la presión esa facilita la sacada. Si la bajo, estoy bajando la posibilidad de sacar el líquido. Entonces la presión hidrostática en el intersticio aumenta porque está quedando el líquido ahí acumulado. Y eso entonces se opone a la reabsorción, o sea, dificulta la reabsorción. Y al dificultarse la reabsorción, eso implica un aumento en la excreción. Esa es más o menos la idea. Y eso con respecto a la presión. Pero por otro lado, el quinto factor, del tercer factor, es la presión hidrostática del capilar peritubular. ¿Qué pasa en este caso con la presión hidrostática del capilar peritubular? Sube. ¿Por qué sube? Ay, que tengo que venirme por un camino largo, ya me da la vuelta. El volumen plasmático sube. Se estimulan los vasoreceptores. La estimulación de los receptores baja el tono simpático renal. El descenso del tono simpático renal produce una dilatación de las arteriolas aferentes. La dilatación de las arteriolas aferentes termina, por supuesto, aumenta la presión hidrostática del glomérulo. ¿Sí? Pero también está provocando aumenta la del glomérulo, pero también está aumentando, porque al final está aumentando ¿cómo se llama? La presión en todo el sistema de perfusión renal. Repito, a ver, el aumento en el volumen plasmático, ¿sí? Ese aumento en el volumen plasmático está repercutiendo en un incremento en el flujo renal. Simplemente por presión aumentada. La presión más aumenta el flujo. ¿Sí? Ahora, ese incremento en el flujo es un incremento que repercute no solo en la arteriola aferente, sino también en la eferente, en la que sale. O sea, la presión aumentada acá entra más líquido acá. Por supuesto, se puede filtrar más, pero es más también el líquido que sale para los capilares peritubulares. Entonces los capilares peritubulares ahora tienen una mayor cantidad de líquido y tienen por tanto una mayor presión hidrostática. ¿Sí lo vi? ¿Verdad? Entonces de esa manera el incremento de la presión hidrostática en el capilar peritubular se opone también a la reabsorción. El descenso en la presión oncótica se opone y el aumento en la presión hidrostática se opone. Ambas cosas se oponen. ¿A qué? Se oponen a la salida del líquido hacia el capilar. El líquido se acumula en el intersticio. Y la acumulación de líquido en el intersticio aumenta la presión hidrostática del intersticio, lo que dificulta la salida del líquido del túbulo hacia el intersticio. Entonces todo eso, repito, son elementos del tercer factor que terminan influyendo sobre la excreción de sodio. Ustedes en su casa sentaditos ahí pueden estar
No es mucho tiempo que les queda. Muy ocupado. Y esta es una síntesis, una síntesis, ahí donde están metidos todos esos tres gráficos que vimos. Volumen BFG, aldosterona, tercer factor, están metidos sintéticamente, o sea, eliminando una cantidad de cosas que están aquí sintetizadas. Entramos, fíjate que se llama volumen plasmático aumentado. Entonces nos quitamos de arriba ya lo que vimos antes, que si el volumen, que si la sed, que si la molaridad, volumen plasmático aumentado. Todos convergen en un incremento del volumen plasmático frente a una ingesta de sodio aumentado. En la síntesis, todos van a ir volumen plasmático aumentado. Y de ahí usted corre, entonces aquí tiene los factores, otra vez los tercer factor. Tiene en verde lo que afecta al volumen de filtración glomerular. En anaranjadito, amarillito, ¿qué color es ese? A lo que corresponde a la aldosterona. Y rojo a lo que corresponde al tercer factor. Rojo es. Sí, ¿verdad? Tercer factor rojo. Ok. Entonces aquí, hablando del volumen de filtración glomerular, volumen plasmático aumentado, tiene para converger aquí en volumen de filtración glomerular. Tiene el volumen del tono simpático renal disminuido y un incremento de péptido natriurético auricular. Eso da BFG aumentado. Por un lado. La aldosterona, ¿dónde está la aldosterona? Aquí está la aldosterona. Para la aldosterona, entonces tenemos el. Aquí está el péptido natriurético. Ok, desde el péptido natriurético auricular. Aldosterona. El péptido natriurético aumentado me va a reducir la aldosterona, ¿lo recuerdan? ¿Ah? Pero ¿dónde está la angiotensina? Aquí está la angiotensina. La renina disminuye la renina, disminuye la angiotensina, disminuye la aldosterona. O sea, aquí está la aldosterona, tiene dos vías por las cuales se modifica. Por el péptido natriurético auricular y por la renina angiotensina. ¿Ah? Entonces tenemos BFG por un lado, aldosterona por el otro. Y el péptido, ¿cómo se llama? El tercer factor, aquí están todos. Aquí está el 1, sistema nervioso, y tono simpático renal. Ese es el 1. Después tenemos el 2. ¿Dónde está el 2? La angiotensina, aquí está. 2. La angiotensina 2, que tiene efecto sobre la aldosterona, pero también sobre el tercer factor. El 3. ¿Dónde está el 3? Aquí está el 3. Péptido natriurético auricular, que tiene su efecto sobre la aldosterona, que tiene su efecto sobre EFG, pero también tiene su efecto, aparte, como tercer factor. ¿Ah? Y después el 4. ¿Cuál es el 4? La presión oncótica capilar. El volumen plasmático alto baja la presión oncótica y disminuye la resonancia, y el 5 también. Ustedes lo tienen ahí, no me saca la idea. Esto también es una manera distinta de empezar. También se los dejo para que ustedes lo vean. Es una forma distinta de mostrar lo que les acabo de mostrar, pero que tiene mucha relación. Aquí no está dividida en aldosterona y BFG y tercer factor, sino que están haciendo un análisis completo de lo que ocurre con la contracción de volumen, pero aquí no es tanto para el sodio, pero tiene relación. Contracción de volumen, ¿cuándo se reduce? Cuando hay ingesta baja de sodio, cuando el sodio es bajo. Y aquí tenemos volumen, expansión de volumen. ¿Cuándo se da expansión de volumen? Cuando la ingesta de sodio es elevada. Entonces pueden analizar aquí todo lo que pasa, ahí están las cadenitas. Entonces ya lo mismo y es fácil para ustedes. Solo que no está como se lo mostré, sino de otra manera. Otro autor que dice, no, esto es mejor mostrarlo de esta forma. Yo lo muestro, pero no lo voy a repetir. Y entonces fíjense, otra de las cosas que aquí quiero mostrarles también del mismo libro, dos maneras, o sea, dos cosas mal hechas desde el punto de vista de la traducción. Aquí está destacado. En el texto en inglés, esto es, bueno, yo quiero mostrarles la traducción que está mal hecha. Dice, en el texto en inglés dice, the two-way redundancy of control mechanism. O sea, dice como the two-way, la redundancia de dos maneras acerca de los mecanismos de control. Está diciéndote, mire, lo que te está explicando, mire, en realidad una de las cosas que uno ve en estos mecanismos de control es que en realidad hay redundancia. Hay dos formas de redundancia. ¿Qué son las dos formas de redundancia? Que sobre un efecto confluyen varios factores. Es decir, un efecto es producido por varios factores. Eso es una redundancia en el mecanismo. Una manera de redundancia. Pero hay otra manera de redundancia, que es que un factor
puede influir sobre varios otros. ¿Sí me explico? O sea, puede haber convergencia de varios factores modificando uno. Eso es redundancia. Hay redundancia porque este hace lo mismo, este hace lo mismo, este hace lo mismo. Son 3 o 4 que actúan sobre este hecho, sobre este factor, sobre esta circunstancia, lo que usted quiera llamar. Este viene por aquí, es lo que acabamos de ver. Este viene por aquí y hace esto. El sistema nervioso simpático, por ejemplo, viene por aquí y me aumenta el BFG. Viene por aquí y me modifica la aldosterona. Y viene por este otro lado y me modifica bueno, no me modifica el tercer factor, tiene otros efectos distintos. ¿Me entiendes? Entonces son 3 elementos que un solo factor está teniendo efecto en 3 sitios distintos. Eso se puede considerar una forma de redundancia. ¿Sí me explico? Es una forma de redundancia. Pero hay otra forma de redundancia. Por ejemplo, en el volumen de filtración glomerular. No, mejor no, sí, o sea, consideré el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso puede actuar sobre el BFG, la aldosterona y otros factores por ahí, otras cosas. Eso sería uno dividiéndose en varias cosas. Esa es una forma. Pero también tienes otro en el cual un fenómeno recibe acción de 3 cosas distintas. Por ejemplo, el volumen de filtración glomerular puede recibir acciones del simpático, puede recibir acciones de la angiotensina o puede recibir cualquier otra acción. Es decir, hay una convergencia. 3 cosas distintas convergen en este. En el otro era una sola cosa en vía divergencia a 3 cosas distintas. Pero todas tienen o están dirigidas o orientadas en el mismo sentido. Es decir, regular una variable. Entonces eso se llama redundancia. Entonces la redundancia que dice aquí, hay two-way, cuando dice two-way redundancy, está hablando de 2 formas de redundancia. 2 formas de redundancia, que son estas que les estoy explicando. ¿No? Entonces el tipo traduce que la redundancia bidireccional, una redundancia bidireccional, usted se mata la cabeza tratando de entender una redundancia bidireccional. O sea, es un bidireccional, es como que va para un lado y para otro. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice two-way, es decir, de 2 maneras. No de 2 direcciones, aunque el way, y ahí está la dificultad de traducir. Cuando usted hace una traducción literal, el way es una vía, el way es un camino, no hay way, no hay way. Entonces el way es camino, entonces bueno, usted incluso puede decir tal vez direccional, pero ahí no está diciendo camino, está diciendo manera. Way tiene 2 traducciones, es camino y es manera. No hay way, cuando yo digo no hay way, no hay manera. No hay idea, no hay way. Yo no sé si ese way se refiere a que no hay way, o si no hay way, no hay manera. Si no hay way, no hay forma, no hay camino, no way. Pero entonces una cosa es la vía, el camino, y otra cosa es la manera. Entonces aquí está diciendo hay 2 maneras, es decir, hay 2 formas de redundancia. Es lo que dice. No una redundancia bidireccional. Usted se mata la cabeza entendiendo ahí, no lo entiende. No lo entiende hasta que se va al original y lo mire y se da cuenta, no, ya sé. Esa era el two-way. El two-way son 2 maneras. Son 2 formas distintas de redundancia. La una, que un mecanismo puede actuar sobre varios. Eso es redundancia, porque está produciéndose una redundancia de acción sobre varios sitios. Y la otra es que una vía puede reducir efectos de 3 sitios distintos. Entonces hay una redundancia en el control este. Está por aquí controlado, por aquí, por aquí. Esto no es un two-way, es un three-way. Con el otro de ahí. El centro del amigo que mi amigo trabajó 3 de ahí. ¿Ustedes le pagaron tú de ahí? Bueno, la redundancia bidireccional de los mecanismos de control. Perdóname que pierda un poquito de tiempo con esto, pero es para que se den cuenta ustedes de que hay que tener cuidado porque los libros tampoco son la Biblia, sí son muy importantes. No es que esté cuestionando, yo todos son una perola leyendo los libros, pero hay que tener cuidado porque a veces cometen errores y errores muy importantes. Piensa en esto, por ejemplo, dice que está hablando de entre los 2 compartimientos extracelulares, o sea, hay un compartimento intracelular y otro extracelular. ¿Sí? Entre esos dos compartimentos hay aparentemente un intercambio muy fácil.
O sea, el agua y las cosas del líquido extracelular pueden intercambiarse con las del líquido intracelular mientras no se produzcan modificaciones osmóticas o osmolares o cosas. Entonces se puede hacer intercambio. El sodio del exterior está en intercambio con el sodio de la célula. O sea, el del exterior, el extracelular, está en intercambio con el de la célula. Se producen intercambios ahí. Ahora, el tipo traduce lo siguiente, pone esta traducción, ya voy a decir lo que dice aquí. Dice que puede intercambiar, está hablando de que ese intercambio ocurre y que ese intercambio se da fácilmente. Ahora él traduce, aquí dice puede intercambiarse fácilmente gracias a su capacidad para equilibrarse rápidamente con sodio radioactivo. Yo no sé si usted dice, ¿por qué cipote la capacidad de intercambiarse con sodio radioactivo es la que determina la facilidad? Yo no sé si me explico. El tipo está diciendo que la facilidad de intercambio se da gracias a que el sodio radioactivo se puede meter y salir de la célula. Sí, un momentico, ¿sí? ¿Desde cuándo el sodio radioactivo lo acaban de meter? Lo acaban de inventar, digo yo, para meterlo y lo utilizan en las técnicas esas para medir los volúmenes de líquido corporal y qué sé yo. Pero ¿cuántos hipotes había sodio radioactivo antes de que descubrieran eso? Y ya existía el intercambio. ¿Entiendes? Se podía intercambiar entre el compartimiento extracelular y el intracelular. Eso ya existía. No me vengas a decir que ahora que gracias a que puede intercambiar sodio radioactivo es que se produce. Oye, pero ¿cuándo? Ahí no había habido nunca. ¿Desde cuándo? Millones de años la vida funcionando. Había el intercambio y el sodio radioactivo no estaba por ningún lado. Sin embargo, gracias al sodio radioactivo, gracias a que se puede intercambiar sodio radioactivo, es que tenemos una intercambiabilidad fácil entre los dos compartimientos. ¿Entienden la tontería? O sea, ¿cómo es posible que gracias a eso? Ahí no dice gracias a eso. Si fuera gracias a eso, quiere decir que coño, que sin eso no había intercambio. Gracias a que puede intercambiar sodio radioactivo, que si no, no, imagínate, no existiría. ¿Es eso lo que entiendes, o sí o no? Ahí lo dice gracias a su capacidad gracias a que se equilibra rápidamente con sodio radioactivo, gracias a eso que existe el mecanismo de intercambio. Eso no lo dice el texto original. El texto original dice es rápidamente intercambiable, o sea, fácilmente intercambiable. Como se determinó, como se pudo poner en evidencia utilizando sodio radioactivo. El sodio radioactivo me mostró que ese intercambio era posible, pero no me está determinando. Pero entonces ellos traducen el determinar ese, porque determinar una cosa es obligarla a que se produzca. Determinar algo es decir, mire, esto está determinando, este lápiz me determina este micrófono. Quiere decir que sin el lápiz no hay micrófono. ¿Sí me explico? Lo determina. Pero el determine ese no es cuestión de determinación, sino que es cuestión de determinación en el sentido de poner de manifiesto. ¿Sí? Poner de manifiesto, es decir, gracias al uso del sodio radioactivo se puso de manifiesto el intercambio. Pero no que gracias al intercambio ese, al sodio radioactivo, existe el intercambio. El intercambio existía antes de que yo lo midiera. Yo lo que hice fue determinar el proceso. Determinar no en el sentido de obligarlo, sino medirlo. Determinar tiene dos significados también. Uno es determinar, determinístico es que eso es obligado, lo determina, es así. Pero tenemos también otra acepción de determinar, que es medir. Se determinó, es decir, se estableció, se comprobó, se midió, se determinaron los valores de tal, uno dice, determinaron los valores de sodio en el cuerpo, se determinaron los valores de glucosa, se determinó el paso de sodio radioactivo y se determinó que se podía hacer el intercambio, pero no lo que el tipo está traduciendo a él, porque eso es tonto y además es misleading, te lleva a una equivocación. Quiere decir que si no hubiera existido sodio radioactivo no había intercambio. Eso es lo que está diciendo. Gracias a que existe el intercambio con sodio radioactivo, es que hay intercambio. El sodio radioactivo lo estás metiendo ahorita. ¿Cuántos años tiene la vida? Y no había habido sodio radioactivo. Va a hacer esas cosas. El sodio radioactivo lo inventó el hombre, y eso es algo medio artificial. Bueno, eso por un lado. Y este es peor todavía. Bueno, ustedes se gastan tanto tiempo y les quite tanto el espacio. Pero esto les puse las dos cosas. Les puse el original y la traducción al diseño. Esto es más o menos, también lo pueden mirar y hacer el ejercicio, jugar como juegan ustedes con los visitas de eso, que les ponen una cantidad de jueguitos
enigma, porque usted, oye, cada vez que uno abre el teléfono está con esa pendejada. Si usted hace esto en 5 segundos, quiere decir que usted es un sabio, usted sí es inteligente. Y le ponen unos muñecos, una vaina, descubra dónde está el gato, dónde está el perro, que la palabra, una cantidad de lo que era. Ajá. Entonces, fíjense, este es el original, ¿sí? El original dice aquí que disminuye la excreción de sodio. ¿Ustedes lo ven allá o no? El texto original. Este es un esquema parecido a todo lo que acabamos de estudiar. Ahí está una síntesis. Ustedes lo pueden estudiar enseguida. Pero lo que les quiero destacar es, en este de la izquierda, en el original, dice que hay una disminución en la excreción de sodio. ¿Lo lee? ¿Se lee o no se lee? No se lee. Debe ver si hago algo que es lo siguiente. Me voy por acá. Yo creo que aquí puedo aplicar. Escribimos la forma. Mire, ¿qué dice ahí? Ese es un grafiquito también bonito, no me lo voy a describir porque eso es todo que si aquí esto sube y baja y tal, ahí está clarito, lo pueden hacer como ejercicio. Porque ahí está la síntesis de todo lo que vamos a ver, solo que envisajado, no sea enfocado de otra manera. Pero es más o menos todo lo mismo. Pero lo que quiero destacar es eso, mire, aquí que dice, todo el proceso aquel que te está mostrando, todo ese proceso, termina en esto. Una reducción en la excreción de sodio. ¿Está claro? Eso es lo que dice. Oye, eso es lo que yo veo. Yo no sé cómo si yo voy a traducir esto, entonces de repente, resulta que el tipo traduce, disminuye la retención de sodio. O sea, es una locura, o sea, es completamente antagónico, pero un error, ya lo demás era bueno, no, pero también era error, pero este es el colmo, porque el original me dice que lo que disminuye es la excreción. Si este me pone que lo que disminuye es la reabsorción, ¿me dice? Es decir, disminuye la retención. Si disminuye la retención, ¿qué pasa con la excreción? Aumenta. ¿Y qué es lo que dice el original? Que disminuye. ¿Ven la cosa? ¿Ven la cosa? O sea, eso, usted se pone a leer eso y no sabe, oye, se queda loco y se lo aprende así. Y ni siquiera lo examina. Ni lo examina. Cuando se consiguen en un texto por una cosa que tenga dudas de ese tipo, piensen también en la posibilidad de que esté equivocado en el libro, ¿me entienden? No ustedes. A veces le choca a uno, oye, pero no le da, y usted le da vuelta por aquí, le da vuelta por allá y no llega. Y pero si todo este mecanismo de aquí que estoy estudiando es que tiene que terminar en una disminución en la excreción. Según el original lo dice, yo busco el origen, si coño, claro, aquí está, es disminución de la excreción, este testigo pone que disminución de la retención. Si disminuye la retención, aumenta la excreción, es lo contrario. Es lo contrario, entonces usted queda en la cabeza como medio así, turulato, pensando en otras cosas que no son la verdad. Bueno, entonces seguiremos con el potasio mañana, porque ya ven la cosa. Sí, mañana seguimos. Dios lo bendiga.